A veces miramos unos números y parece que nos cuentan una historia muy clara. Pero, ¿y si esa primera impresión nos engaña? Hoy vamos a hacer de detectives con unos datos. El misterio es simple. ¿Cómo podemos saber si una diferencia que vemos en las cifras es real o es simplemente fruto de la casualidad? Porque sí, hay una forma de averiguarlo. Muy bien, fijaos en esto. Puede parecer un lío de fórmulas y números, pero en realidad es nuestro mapa del tesoro. Un mapa que nos va a guiar paso a paso hasta una respuesta muy concreta para una pregunta bastante sencilla. Vamos a descifrarlo juntos. Y aquí está el meollo de la cuestión. Nos enfrentamos a un problema clásico: comparar el rendimiento de dos tipos de combustible para ver si uno de ellos es, de verdad, mejor que el otro. La pregunta que lo empieza todo es esta. ¿El combustible A es de verdad más eficiente que el B? No se trata de lo que nos parezca, sino de encontrar una respuesta que se base en pruebas, en datos. Antes de sacar conclusiones, lo primero es lo primero. Hay que mirar las pruebas que tenemos. En nuestro caso, son los datos en bruto, toda la información que se ha recogido para cada uno de los combustibles. Y aquí los tenemos. Para el combustible A se tomaron 16 muestras y el rendimiento medio fue de 12,5 km por litro. Para el B fueron 14 muestras y una media de 11,7. También podemos ver la desviación estándar, que nos da una idea de cómo de variables son los datos. A simple vista, está claro, el combustible A parece mejor, su media es más alta. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Esa diferencia de 0,8 km por litro es lo bastante grande como para tomársela en serio? ¿O podría ser pura casualidad? Bueno, pues para responder a eso no nos queda otra que usar la herramienta adecuada. En este caso, la prueba T para 2 muestras. Es, digamos, nuestra lupa de detective para este caso. ¿Y qué es esto de una prueba de hipótesis? Pues básicamente es un procedimiento, un método estadístico formal para decidir si las pruebas que tenemos en la mano son lo bastante sólidas como para decir que lo que vemos no es una coincidencia, sino que es algo que probablemente ocurre en la realidad. El objetivo de todo el cálculo es bastante directo. Queremos obtener un solo número, el estadístico T. Este número es genial porque no solo nos dice cómo de grande es la diferencia entre las medias, sino que la pone en contexto, la compara con la variabilidad que hay dentro de los propios datos. La lógica para llegar al veredicto es muy sencilla, son 3 pasos. Primero, calculamos nuestro estadístico T. Segundo, buscamos un valor crítico que nos sirve de referencia. Y tercero y último, comparamos. Si nuestro número es más grande que el de referencia, bingo, la diferencia es significativa. Si es más pequeño, pues no tenemos pruebas suficientes. Y después de todos esos cálculos que veíamos en el papel, aquí está el resultado. Nuestro estadístico T es de 1,687. Esta es la primera pieza clave de nuestro puzzle. Ahora necesitamos el listón con el que compararlo. Usando un nivel de significancia del 5%, que es lo más habitual, el valor crítico de referencia es 2,056. Nuestro número tiene que superar esta barrera. Y ahora, el momento de la verdad. Ponemos los dos números uno al lado del otro. Nuestro 1687 frente al listón de 2056. La cosa está bastante clara, ¿verdad? La conclusión es directa. Nuestro valor se ha quedado corto. Es menor que el valor crítico. Esto, en el lenguaje de la estadística, significa que no tenemos evidencia para rechazar la idea de que en realidad no hay ninguna diferencia. No hemos pasado la prueba. Pero la investigación no acaba aquí. En los apuntes originales se utiliza un segundo método para estar todavía más seguros. Es el intervalo de confianza, una forma diferente de mirar el mismo problema. ¿Y qué hace este método? Es interesante porque, en lugar de un sí o un no, lo que nos da es un rango de valores, un intervalo dentro del cual podemos estar bastante seguros de que se encuentra la diferencia real de rendimiento entre los dos combustibles. Y este es el intervalo calculado. Va desde un valor negativo, menos 0,186, hasta uno positivo, 1,786. Y aquí está la clave de todo este segundo análisis, el hecho de que el rango cruza el cero. Esto nos lleva a la pregunta final para resolver el caso. ¿Qué nos está diciendo el hecho de que el 0 esté dentro de nuestro rango de posibles diferencias? Pues significa exactamente eso, que una diferencia de 0 es un resultado perfectamente posible. Y si ninguna diferencia es una de las opciones plausibles, entonces no podemos afirmar con rotundidad que exista una diferencia. Es la prueba definitiva. Y ahora sí, con los resultados de las 2 pruebas sobre la mesa, ya podemos juntar todas las piezas y emitir un veredicto final, uno que esté bien fundamentado. Y creo que nada lo resume mejor que la conclusión original, la que estaba escrita a mano. Dice textualmente: como este intervalo incluye 0, se concluye que no hay evidencia suficiente para concluir una existencia significativa entre los rendimientos. Más claro, imposible.
Así que el veredicto final de nuestro caso es este. A pesar de que la media del combustible A era un poco más alta, no hay pruebas estadísticas suficientes para poder afirmar que un combustible sea mejor que el otro. Esa pequeña diferencia que vimos al principio podría ser perfectamente simple ruido estadístico. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Más allá de la gasolina, ¿en qué otras decisiones del día a día, ya sea en el trabajo o en lo personal, un análisis un poco más metódico como este podría ahorrarnos un error, que a veces puede salir muy caro por dejarnos llevar por una simple primera impresión?